Hola a todos y bienvenidos de nuevo al programa de Token City en el que vamos a hablar de tokenización en la UE, ventajas, oportunidades y también límites. Y ahora nos acompaña Mariona Pericas, que es la directora de regulación financiera de FinReg 360. Hola Mariona. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte tiene que ver con una especie de mito que vemos flotando y que cuesta mucho deshacerse de él por lo que se ve, que es, digamos, la confusión entre MiCA, cripto, activos financieros tokenizados. ¿Puedes explicar un poquito qué regula MiCA y qué no regula MiCA? ¿Qué es MiCA? Porque hablamos de este acrónimo, como lo decimos, pero claro, no necesariamente está claro, sí. A ver, vamos a dar un paso atrás en todo este fenómeno, ¿no? Porque realmente lo que ha ocurrido es que la realidad siempre va más rápido y en este caso la tecnología empezó a coger mucha velocidad y la regulación ha intentado operar con unos criterios que venían funcionando. Uh-huh. Pero, en mi opinión, incluso el propio fenómeno de Bitcoin va mucho más allá de lo que eran cómo teníamos los parámetros, ¿no? Uh-huh. Claro, surge Bitcoin, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos qué es Bitcoin. No sabemos lo que es divisa, no es divisa, es un instrumento financiero, no lo es, ¿no? Nosotros, al final, los juristas muchas veces operamos como los niños pequeños que tienen esos juegos donde hay un círculo, una estrella y hay que meterlo, ¿no? Y hay que acertar, ¿no? Entonces, claro, aparece Bitcoin y no entra en ninguno. Estamos ahí a martillazos y no encajaba, ¿no? Tan es así que MiCA ha quedado dentro de una caja que son otros criptoactivos, porque no hemos sido capaces. Bitcoin, ¿no? Y todas las criptomonedas. Bueno, y todas las criptomonedas. Me centro en Bitcoin por el fenómeno, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, luego nace Ether, que cae en la misma categoría de Ethereum, otros sí, la red de Ethereum, Ether, sí, que ya y le mete al Bitcoin programación, por así decir, ¿no? Justo, y ahí nace todo el boom, ¿no? de las ICOs en su momento, las DAO, ¿no? Todo este fenómeno. Las ICOs es cuando decías, voy a lanzar una criptomoneda que va a operar así o asá, y recaudabas dinero sin ninguna sujeto a la regulación. Cualquiera podía montar, como era algo nuevo que no encajaba en ninguna parte, pues no había protección ninguna, cualquiera montaba lo que quería, ¿no? Pero ahí es cuando cambiamos, ¿no? Dejamos de hablar de criptomonedas, empezamos a hablar de criptoactivos y ahí sí que empezamos a tener los primeros posicionamientos por parte de la ESMA, que es la Autoridad del Mercado de Valores Europea, que empieza a decir, cuidado, porque aquí este token sí puede ser un security token y entonces tenemos que ver, ¿no? Si encaja o no encaja en alguna de las categorías de instrumentos financieros, porque aunque se haga fuera de lo que es el sistema tradicional, su naturaleza nos lleva a ese concepto. Y también teníamos los utility tokens que servían como medio de pago. Al servir como medio de pago... Utility token es algo que te da un acceso a algo que no es un crédito, no es una acción, es un token que te da un acceso a alguna funcionalidad, un servicio, lo que sea, pero que también podía utilizarse como medio de pago, ¿no? O al menos en ese entorno cerrado, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí se invita a la Autoridad Bancaria Europea a opinar sobre esta naturaleza jurídica, ¿no? Entonces, se empieza ahí un poco a ver qué tenemos, qué no tenemos. Porque hay un principio que aquí parecía un principio sagrado y, sin embargo, se nos ha caído un poco. Se tambalea. Sí, que es el principio de la neutralidad tecnológica, ¿no? Es decir, oye, si un instrumento financiero se representa en la anotación en cuenta, que es el sistema actual de representación de los valores, de registrar los valores, o en DLT, me da lo mismo. Blockchain, me debería dar lo mismo, que tendría que aplicar la misma normativa. Uh-huh. Lo mismo nos tendría que pasar con el dinero electrónico. Me da lo mismo si se lo representa en una tarjeta prepago, ¿no? Como las que podemos tener de correos, por ejemplo, o cualquier otra, que si lo represento en blockchain, pero no, hemos visto que no. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento que también están en auge las stablecoins, tenemos ahí un montón de movimiento, todavía no sabemos lo que es Bitcoin ni todas las que vienen detrás, están los NFTs en auge, ¿no? Estamos ya en 2020. Y entonces la Unión Europea, en su paquete, ¿no? de finanzas digitales, ¿no? Donde ya todavía no se había puesto las palabras de búsqueda de competitividad, pero ya teníamos pues algún síntoma de que teníamos que ir hacia ese lado, se plantean 4 grandes normas que van en ese paquete. Una tiene que ver con pagos, que lo vamos a ver, pagos, todo lo que es la inmediatez de los pagos y demás, que lo hemos visto ahora con las transferencias inmediatas. Otra parte es DORA, que es la resiliencia operativa, porque se dan cuenta de la necesidad
o de la vulnerabilidad digital que pudiera haber del sistema financiero. Y luego tenemos dos grandes, que siempre decimos que no sabemos cuál es el guapo o el feo, ¿no? Pero es el reglamento del régimen piloto y el reglamento de MiCA. Y los introduzco brevemente. Ujú. El reglamento del régimen piloto viene a decir, oiga, tenemos dos desafíos, digamos, de encima de la mesa. El primer desafío es, esta tecnología parece que es la pera. Vamos a aprovecharla, vamos a ver si tiene sentido aprovecharla en nuestros mercados actuales. ¿Tendría sentido migrar todo anotación de que tenemos actualmente en la anotación en cuenta, pasarlo todo a blockchain, igual que se pasó de los títulos a la anotación en cuenta? ¿Tendría ese sentido hacer ese paso? Porque qué interesante, desaparecerían las cámaras de compensación y, ostras, cómo mola. Pero para eso necesitamos euros digitales. Bueno, las stablecoins de MiCA, que ahora entro a regularlas. Bueno, y el euro digital, no, sí, llegará, no. Bueno, Euro digital depósitos se supone, tokenizados. perdón, el euro digital es dinero de Banco Central, también registrado en blockchain, es diferente de una stablecoin que puede ser emitida por una empresa privada, ¿no? Justo, lo que pasa es que en ese momento hubo ahí un despiste, y es que en ese momento el euro digital solo se planteaba para casos minoristas y en un mercado sería mayorista. Entonces ahí teníamos, bueno, pero ahora lo estamos salvando con otras iniciativas, ¿no? Entonces teníamos ahí el régimen piloto que, como digo, dos desafíos. Primero, decir, oye, ¿podemos aprovechar esta tecnología para los mercados actuales, hacerlos más eficientes? Dos, en algún sitio tenemos que acoger, ¿no?, a estos bonos o acciones, ¿no?, o valores negociables, porque también, bueno, esto nos daría para otra sesión, ¿no? Pero todos estos security tokens que se emitían, claro, llegaba un momento que se estaban emitiendo, había reglas para salvar esa emisión, aunque luego también las hemos toqueteado, ¿no?, con la famosa ERIR y otras figuras que si no ya entraremos. Pero decían, emitirse vale, pero si se negocian, la normativa de negociar valores requiere unos requisitos que en blockchain no pueden hacerse, con lo cual necesitamos también crear infraestructuras de mercado que funcionen en blockchain para acoger estas emisiones que ya se están generando, ¿no? Entonces ahí tenemos el régimen piloto, que tiene su derivada y que ya, bueno. Y por otro lado tenemos MiCA, que surgen a la vez, ¿eh? Septiembre de 2020 se publican los primeros borradores. MiCA, que quiere abordar dos grandes cosas. Por un lado, la emisión de criptoactivos y por otro lado, la prestación de servicios de criptoactivos por entidades. Y aquí siempre centralizado. Es decir, no vamos a regular la descentralización, porque eso no. Regularemos en esta parte entidades que se ponen frente al público en general a prestar servicios de criptoactivos. Oye, yo te custodio tus bitcoins, oye, yo te permito adquirir el meme coin, porque tú me das los euros, yo te lo compro. Es decir, son entidades que se ponen frente al mundo, a cambio de un precio normalmente, a prestar servicios de criptoactivos en los términos que se definen en este reglamento. Y respecto de la emisión, hace tres grandes categorías. La primera es otro tipo de criptoactivos, que es todo lo que no entre en las otras categorías y que no esté excluido de MiCA. Esto es muy interesante, ¿vale? Y abro un paréntesis. MiCA es un poco como el coche escoba de las peregrinaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ¿qué hace? MiCA aplica a todo criptoactivo. Todo criptoactivo es un derecho, un valor, un bien, hace una descripción amplísima que se registra, se almacena y se puede transferir en blockchain. O sea, todo. Todo. ¿Qué aplica a MiCA? ¿Vale? ¿Por qué es coche escoba? Porque dice, mira, MiCA no aplica a todo lo que en principio ya tiene normativa suya, un instrumento financiero en blockchain, porque eso ya tiene su propia normativa, un depósito tokenizado en blockchain tampoco me aplica. Los NFTs que sean absolutamente NFTs, que ahí hay un montón de discusiones, tampoco me aplican. Entonces, los seguros en DLT tampoco me aplican, ¿no? Un poco en virtud de ese principio de neutralidad tecnológica, que luego tiene muchos matices, pero todo eso que tiene ya normativa propia, el euro digital en su caso, que tiene su reglamento, fuera. Vale, ok. Entonces, ¿a qué me aplica? Stablecoins, las fichas de dinero electrónico, que tienen una definición, los tokens referenciados a activos, que no solo están referenciados a divisa, pueden estar referenciados a otras cosas que a día de hoy no tenemos. Ni uno. O sea, está en la ley, pero y ahora la nadie Comisión ha lanzado Europea lo ha uno. preguntado, ¿eh? Lo habéis visto en la reciente consulta que hay que responder antes del 31 de agosto. Ha dicho, oye, ¿pero por qué no ha habido interés? Digo, hombre, vamos a ver, o sea, ¿no? O sea, dicen, ¿por qué no hay interés? ¿Nos hemos pasado regulándolo? Pues sí, pues evidentemente sí, ¿no? No sabemos ya ni lo que es de tanta normativa que tiene. Entonces, las tres categorías, entonces dice, vale, e-money tokens, tokens referenciados a activos y luego todo lo demás, que son otros criptoactivos. Es decir, todo lo que no está excluido, todo lo que no entra en esta categoría cae en este cajón,
¿no? En el que entra todo. Por eso es un coche escoba, un criptoactivo. Entonces luego ahí tienes unas reglas, por ejemplo Bitcoin, pues tienes unas reglas de emisión que no te aplican o que puedes estar exento, pues porque su emisión es automatizada, tienes una serie de reglas donde se te exime de un white paper y ciertas cosas. Pero entra en MiCA a los efectos de la prestación de los servicios de criptoactivos de los proveedores que tenemos, digamos, en el otro gran bloque de MiCA, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Vale, eso por lo que es, al final, resumiendo un poco, régimen piloto, acciones, deuda y este tipo de instrumentos financieros, MiCA, coche, escoba, de todo lo que no tiene una regulación propia y va recogiendo todo lo demás en relación a criptomonedas y etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poquito, siguiendo en el ámbito europeo, en inglés se llama la Savings and Investment Union, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones de la visión de Mario Draghi. Mario Draghi básicamente dijo, oye, estamos hundiéndonos aquí en regulación, el mundo avanza, nosotros estamos, venga papeles y las empresas necesitan avanzar y crecer y prosperar, y propuso una batería de medidas que ha inspirado a la Comisión a lanzar grandes iniciativas, ¿no? Digamos, de gran calado. Entre ellas está la Unión para la Inversión y el Ahorro, más o menos se llamará en español, y el paquete de supervisión de mercados que afecta directamente a la tecnología tokenizada y demás, ¿no? ¿Cómo podemos vincular el mundo que tenemos hoy con el mundo que se viene con esta propuesta regulatoria? A ver, Europa tiene muchos frentes abiertos, ¿vale? Y el panorama global tampoco lo pone fácil, ¿no? Hace que los desafíos estén encima de la mesa. Además, tenemos un problema con el mundo del ahorro e inversión, ¿vale? Porque realmente Europa cada vez, en parte se ha demostrado que cada vez es más pobre frente a otros ámbitos, digamos, otras jurisdicciones. Y ha empeorado en eso precisamente por no saber canalizar el ahorro a la inversión, ¿no? Claro. Y por la dependencia que tenemos tanto no solo los hogares, sino también las empresas a obtener financiación no bancaria, ¿vale? Esto es una evidencia, pero igual que las familias tienen una dificultad en invertir fuera de un banco o cambiar el chip del ahorro a la inversión, ¿no? Entonces esto es un problema enorme donde la regulación evidentemente no facilita las cosas. Lo que pasa es que es verdad que si miramos nuestro sistema bancario cómo era antes de la crisis a cómo es ahora, pues también la regulación lo ha fortalecido mucho, ¿no? También es verdad que no solo es la regulación, han sido también un montón de coyunturas que ha ayudado a eso, ¿no? Claro. Entonces hay un punto en que a mí, y como abogada, no puedo decir que la regulación es una traba en sí misma. Lo que pasa es que ha habido muchas cosas donde no se está facilitando la vida a nadie, ¿no? Más allá de estos problemas que están encima de la mesa y que hay que afrontar de una manera eficiente, ¿no? Entonces, se habló también de la simplificación normativa, se habla mucho de la simplificación. Y vas al Congreso que va a decir, simplificación no significa menos norma. Y dices, no, ya lo vamos entendiendo, ¿no? Pero lo que sí que significa es que, por ejemplo, es un reglamento, ¿no? Son reglamentos. Uh-huh. Fíjate, tanto el régimen piloto como MiCA son reglamentos. ¿Qué significa? Que ya no dependemos de una transposición estatal, donde vamos a tener particularidades por Estados miembros. Con una licencia en un Estado miembro operamos en toda Europa. Eso, por ejemplo, pregúntales en Estados Unidos si quieres prestar servicios de pago con los payment stablecoins. Una licencia por Estado, ¿no? Una licencia por Estado y un dolor de cabeza, con lo cual ahí, ¿dónde creo que tiene un acierto la normativa, este cambio de directiva a reglamento? Pues realmente ¿y dónde puede estar la clave? En que armonicemos, al menos a nivel estados, esa regulación. Y ahí tiene mucho sentido, pues el debate sobre la supervisión o no por parte de ESMA, ¿no? De los proveedores de servicios de criptoactivos que se plantea, donde, bueno, pues ahí hay opiniones de todo tipo. Creo que hay cuestiones donde las autoridades nacionales en supervisión pueden ayudar mucho. Si las reglas de juego son las mismas, la cercanía, el idioma, hay muchas cosas que pueden favorecer, ¿no? Y que si pasa todo a ESMA, hombre, creo que podría ser al final peor de lo que pensamos idealmente, peor el remedio efectivamente. Yeah. Y luego otra cosa que planteabas, bueno, luego, el paquete de supervisión. Justo, ¿no? Es esto. Y luego también una cosa muy interesante es el tema del régimen piloto. Uh-huh. Tenemos que conseguir urgentemente que las modificaciones del régimen piloto
vayan por quick fix. Es decir, no podemos estar esperando que en una super modificación de no solo la supervisión, sino un montón de cosas que están ahí metidas, metamos una cosa que se ha demostrado que es urgente y necesaria, que es ampliar el régimen piloto a todos los instrumentos financieros, no poner limitación temporal, porque eso si no desincentiva muchísimo a cambiar algo que puede hacer un bien a todos y que está se ha puesto súper claro que eso puede ser un bien para todos, y por supuesto las volumetrías, los límites a los mercados en DLT, ¿no? El esfuerzo que cuesta llegar ahí, lo que estamos viendo que cuesta llegar ahí, tienes que poner un incentivo claro, y eso es fundamental, de verdad, que no vaya en ese paquete donde estamos ahí preguntándonos tan grandes cosas, ¿no? Claro. Muy bien, pues Mariona, se nos acaba el tiempo, pero como siempre un placer hablar contigo. Te esperamos, como a muchos otros invitados de tu nivel, en el próximo programa para contar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.